¿Usted creía que el gobierno cerraría? Sí, por culpa de McCarthy. Es que el gobierno cerraría, porque no movimos proyectos de gastos individuales. No culpemos a los demócratas, porque no hicimos nuestro trabajo para cumplir con el acuerdo de la coalición que hicimos al inicio del año. Eso es culpa del portavoz. Y por eso creía que si él no remediaba eso inmediatamente, que él enfrentaría una moción para removerlo. Y sé que no soy para todo el mundo, pero un acuerdo es un acuerdo. Y si Kevin McCarthy no estaba dispuesto a honrar el acuerdo que hizo para ser portavoz, no debió de aceptar los términos. En Washington DC la gente piensa que puede mentir y que nadie los señalará por las mentiras que dicen. Pero Kevin rompió este acuerdo. Y él sabía que yo haría que se sujetara al acuerdo o que haría votos diarios para removerlo, porque estaba frustrado y tenía esperanza de que cuando McCarthy hizo el acuerdo lograríamos un cambio, bajo el control republicano o demócrata. Sin embargo, lo que tenemos son mentiras, promesas rotas, fracaso y cierres. Y si bien ese será el legado de McCarthy, no será el mío. Y ahí lo tienen. No pueden dar excusas, ni mentir, ni desviar la atención los republicanos. Cuando tienes a Matt Gaetz entre toda la gente, diciendo que los demócratas no tienen nada que ver con lo que seguramente sería un cierre del gobierno, entonces sabes que los republicanos a nadie pueden culpar. Así que simplemente digamos, el Partido Republicano no puede gobernar y serán responsables ante un cierre de gobierno que ellos quieren provocar. Por Dios, si hasta Gaetz logró que los demócratas estuviesen de acuerdo con él. Cuando McCarthy logra que la izquierda se una con Matt Gaetz, sabemos que ha fracasado. Les recuerdo que está a cargo. No puedes culpar a Nancy Pelosi. Tampoco puedes culpar a Joe Biden por esto. Los republicanos controlan la Cámara de Representantes. Y tú puedes tener tantas reglas abiertas o cerradas como quieras, pero no solo tu proceso de procreación ha sido un total desastre, también lo ha sido el proceso en general. Y con esto no estoy criticando a mi amigo el señor Cole porque él cree en la apertura, pero tenemos 37 reglas cerradas ya. Tenemos más reglas cerradas que los últimos 2 congresos. Solo para que tengan idea de cuán disfuncional ha sido la Cámara de Representantes desde que los republicanos están al poder. Ellos ni siquiera se ponen de acuerdo para financiar al gobierno en un Congreso que ellos controlan. McCarthy ni siquiera logró el voto para mover el proyecto hacia adelante. Y eso no es común para un partido en mayoría. En este voto el sí suma 212 y el no 214. Y la resolución no se adopta. Comúnmente, si eres republicano, aun si estás molesto con el liderato, aún así votas para que la medida venga al pleno y se debata al respecto, y luego se le vota en contra. Pero McCarthy ni siquiera eso podía lograr. Aunque no me sorprende que rompan récords de fracasos e incompetencia, porque a él le tomó 15 votos separados ser portavoz, algo que fue tan vergonzoso que él literalmente les suplicó a los republicanos MAGA que le diesen el trabajo, para el cual claramente demostró no estar capacitado. Y el asunto es que los republicanos se están metiendo las patas de tantas formas. En primer lugar, ni siquiera habían podido pasar un voto para comenzar el proceso de pasar sus medidas. Luego, aun si por un milagro logran pasar estas medidas, el Senado, tanto el líder de la mayoría como de la minoría, dicen que las medidas del GOP no son viables porque dejan fuera los fondos para Ucrania, lo cual le daría la victoria a Putin. Y si eso ocurriese, Estados Unidos estaría en peligro porque sabemos que Rusia no se detendría con Ucrania. Y dicho sea de paso, McCarthy sabía eso porque el presidente Zelensky se lo dijo una y otra vez. Pero McCarthy se rehusaba a admitir lo obvio y hasta le negó la oportunidad a Zelensky de hablar ante el Congreso y rechazó la oferta de Biden de darle a la Cámara los informes de inteligencia que recibe el Senado. Aunque siendo justos, taparte los oídos y los ojos ante los hechos delante de ti es algo que no me sorprende de los republicanos. Y por eso es que los republicanos no estaban haciendo lo suficiente para prevenir el cierre. Y si el cierre ocurría, cientos de miles de trabajadores americanos serían afectados, perdiendo sus empleos y sin saber cuándo recibirían algún pago.
Pero claro, los congresistas sí recibirían su pago. Así que la misma gente cerrando el gobierno es la misma gente que no sentirá el impacto ante el cierre. Pero claro, el GOP es el partido de la clase trabajadora. Entre el 24 de junio y el 11 de septiembre, la Cámara, controlada por republicanos, estuvo en sesión 11 días, y la mayoría de ese tiempo la dedicaron a una impugnación contra Joe Biden. Y estando a punto de cerrar el gobierno tras un fin de semana largo, no habían hecho el trabajo necesario para prevenir el cierre. Y háganse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué son tan incompetentes los republicanos que prefieren cerrar el gobierno? Y la contestación es que es la misma razón por la que pierden tiempo en la impugnación, para la cual no hay evidencia. Es porque Trump se los ordenó. Trump les dijo en su red social: se aproxima una fecha límite al final del mes y los republicanos deben quitarle el financiamiento al gobierno corrupto de Biden, que no cierra la frontera y trata a la mitad del país como enemigos. Hay que quitarles el financiamiento a las acusaciones en mi contra y en contra de otros. Fallaron en el tope de la deuda, pero no pueden fallar ahora. Usen el poder y defiendan al país. Y Matt Gaetz respondió que él y su caucus están siguiendo las órdenes de Trump. Trump se opone a la resolución continua. Manténganse firmes. Lo están haciendo en servicio a Donald Trump porque creen que le quitarán el financiamiento a las acusaciones en su contra. Y también porque Trump cree que si el gobierno falla, que al final del día será culpa de Biden. De modo que si destruir al país le da de qué hablar en su campaña, pues eso es lo que él quiere. Y eso es lo que sus secuaces en el Congreso le propiciarán. Punto que Daniel Goldman hizo claro en nuestra entrevista. Y por eso, porque Donald Trump insistió y porque Marjorie Taylor Greene estaba amenazando con cerrar el gobierno si no había una investigación de impugnación, Kevin McCarthy había decidido unilateralmente seguir adelante con la investigación de impugnación aún cuando muchas personas en su partido admiten que no hay suficiente evidencia para tal cosa. Dicho sea de paso, esa entrevista ya está en nuestro canal, así que si no te has suscrito, hazlo y no te pierdas este contenido. Pero al margen de los esfuerzos de Trump y de la incompetencia de McCarthy, se ha hecho evidentemente patente quién es responsable por lo que ocurre, porque el GOP ha hecho esto antes. Del 2018 al 19, lo mismo. Cerraron el gobierno durante 35 días. Y cuando el cierre del gobierno comenzó, Trump era presidente. El GOP controlaba Cámara y Senado, y en diciembre del 18 cerraron su propio gobierno. Eso está en su ADN. ¿Y qué exigían en aquel entonces? Queremos que malgasten billones de dólares de dinero de contribuyentes para financiar el muro inefectivo y medieval de Donald Trump. Y nos mantuvimos firmes sin claudicar ante sus demandas. Y reabrimos el gobierno, así que ¿por qué estamos repitiendo esto? Ya conocemos el final. No claudicaremos. Así que pueden abusar de la clase trabajadora y los americanos, pero nosotros nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Y sé que lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo. Cuando los demócratas tenían una minoría reducida como la que tienen los republicanos, pasaron la gran ley de infraestructura y el plan de rescate americano y la ley de microchips y de ciencia creando más empleos y lograron el mayor crecimiento de empleos en la historia, bajo desempleo récord y una gran inversión para el clima. Medicare ahora puede negociar precios más bajos, reautorizaron la ley de violencia contra la mujer, la primera ley de armas de fuego en décadas y la ley PACT para veteranos y la mayor reducción del déficit en la historia. Con una mayoría similar, el GOP ni siquiera puede mantener abierto el gobierno. Y el contraste es así de claro. Antes de irte, por favor, suscríbete a mi canal. Comencé este canal porque hace mucho los republicanos tienen pleno dominio del español en los medios. Así que para ayudar a progresistas a alcanzar una mayor audiencia hispana, por favor suscríbete y comparte los vídeos con tus allegados. Hará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.